No, en primer lugar, muchas gracias a la invitación. Es para nosotros un grandísimo honor estar tanto en presencia del expresidente Cardoso, a quien guardamos nuestro mayor afecto y vemos con mucha admiración. Sergio, muchas gracias por tenernos acá, y Patricia, nuestra anfitriona, igual, bueno, los Vilela, nuestros anfitriones, muchas gracias por tenernos acá, también Emilio y todas las personas que han hecho esto posible. Bueno, la verdad es que estamos aquí por una sola razón. La gente suele ser condescendiente con los jóvenes, porque viendo las personas que tenemos enfrente, yo creo que no tenemos nada mejor que decir que muy gran parte de los mejores venezolanos que han reunido en esta mesa. Si reunieran a estos venezolanos en el Palacio de Miraflores, creo que la cosa iría mejor. Bueno, a nosotros nos toca dar una perspectiva de la situación política actual venezolana. Para ello, bueno, iniciamos con una foto nuevamente de protesta. Esto es una protesta del año 2007, cuando estábamos peleando por la reforma constitucional que logramos derrotar, una propuesta por el presidente Chávez. Vamos a pasarla a la mano. Bueno, esto lo vamos a pasar. Ya que no teníamos tiempo, yo soy de la generación Chávez, entonces me gusta hablar bastante, pero voy a tratar de... Para mí hay cuatro Chávez. Un Chávez militar, que es el Chávez de formación. Un Chávez político, que es el que ganó la campaña presidencial, el que se hizo presidente luego del golpe militar que dio. Un Chávez Mesías, que es la deificación de Chávez, que una vez estando en el poder, el pueblo de Venezuela hizo. Y el Chávez dictador, que es Chávez ya en control de los poderes públicos, ya abiertamente opuesto a la Constitución Nacional y a principios fundamentales como la propiedad dentro de la Constitución Nacional, y que es el que pretende reelegirse indefinidamente, y tenemos en la actualidad. Vamos a pasar Bueno, este Chávez dictador ha logrado cosas importantes en Venezuela. En primer lugar, y no está en la lámina, pero en primer lugar ha logrado hacerse dictador con un amplísimo margen de apoyo popular. Cuando a mí me preguntan, bueno, pero ¿y cómo puede ser un dictador electo? Yo les respondo que la mayoría de los peores dictadores del mundo han sido tremendamente populares, al menos en su inicio. Es decir, Hitler logró enamorar al pueblo alemán y fue una de las peores catástrofes de la humanidad. De manera que la popularidad no es garantía de cordura ni siquiera, ¿no? Mucho menos de todo lo demás. Además, en una democracia moderna, el ser demócrata significa haber sido electo y luego ejercer el poder a través de los mecanismos que establecen las constituciones y las leyes. Porque si la democracia fuese, como era en Grecia, el gobierno de las mayorías, todas las minorías en nuestro mundo estarían bastante fregadas, como decimos, o bastante en mala situación. Pero, ¿sabes cómo ha conseguido esta concentración de poder? Sobre el poder legislativo ha ejercido control por vía electoral primero, y después por artimañas legales. En el año 1998, cuando Chávez resultó electo presidente, a pocos meses de resultar electo, en el 99, se disolvió los poderes y llamó a una Asamblea Nacional Constituyente. Se realizó este proceso constituyente y logramos tener la Constitución de 1999, que con muchos defectos y con muchas cosas que mejorar, es una Constitución democrática. Luego se relegitimaron los poderes en el año 2000, y él ganó mayoría de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ganó una mayoría simple, no tenía una mayoría absoluta, no tenía una mayoría calificada que es requerida para varios de los cambios. En el año 2005, sin embargo, la oposición decidió no asistir a las elecciones parlamentarias. Y decidió no asistir porque se argumentó que no había condiciones electorales suficientes o garantías electorales de transparencia electoral para que nosotros fuésemos a esa elección. Es un error reconocido por todas las fuerzas de la oposición, y especialmente por la Mesa Unidad Democrática, que hoy dirige la mayor parte de la oposición venezolana. Es un error esa abstención del 2005, y eso le permitió a Chávez controlar todos los diputados afectos a su partido o a partidos aliados. A partir de entonces empezó un acelerón, un proceso de aceleramiento de
del gobierno venezolano, de la revolución bolivariana, y ello permitió, o sea, tener la mayoría, ya todos los tipos de mayorías posibles en la Asamblea Nacional, permitió modificar los demás poderes constituidos en el país. El Ejecutivo se ha autocratizado. ¿Por qué se ha autocratizado el Poder Ejecutivo? Básicamente por dos razones. Primero, se ha iniciado un proceso de recentralización administrativa, es decir, volver a centralizar lo que había empezado a descentralizarse en los distintos niveles del Poder Ejecutivo. Ello, por supuesto, tiene como consecuencia, primero, unos muy malos resultados en términos de administración, que es muy grave para el ciudadano común, y en segundo lugar, tiene una concentración de poder político tremendo, porque en la medida en que concentras presupuesto, competencias y mayor poder, digamos, de ejecución del patrimonio de la nación, pues evidentemente también concentras poder político. El Poder Judicial es quizá el caso más dramático. Al inicio luego de la Asamblea Nacional Constituyente fueron designados los magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. En esa oportunidad se designaron 20 magistrados, que es lo que estaba determinado por la ley orgánica que rige la materia. En el año 2004, en el año 2002, como ustedes saben, hubo un golpe de Estado que sacó a Chávez del poder por un par de días y que por razones diversas, Chávez retornó al poder 2 días después. A partir de entonces, ellos llevaron el caso al Tribunal Supremo de Justicia y el tribunal determinó que allí no había habido un golpe de Estado, sino un vacío de poder. Yo difiero de esa interpretación del tribunal, pero a los ciudadanos nos compete, opinar o no sobre las decisiones de los tribunales, pero evidentemente acatarlas cuando son decisiones democráticas. Eso fue exactamente lo contrario a lo que hizo el presidente Chávez. El presidente Chávez entendió que con un Tribunal Supremo adverso no podía llevar a cabo su revolución, que no es otra que la revolución comunista de todos los tiempos. O sea, el socialismo del siglo XXI es el comunismo de todos los tiempos. Y para ello, con mayoría simple en la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2004, logró modificar una ley orgánica que expresamente en la Constitución establece la necesidad de modificación por mayoría calificada, por los 2/3. Además en Venezuela y en casi cualquier país que tenga constitución democrática. Ellos lograron, a través de una imposición de fuerza, modificar una ley orgánica con mayoría simple. ¿Y qué hicieron? Aumentaron el número de magistrados a 32 magistrados y los 12 nuevos los nombraron afectos a ellos. Además de votar a algunos de los magistrados más emblemáticos digamos, que no simpatizaban con el gobierno. O sea, a partir del 2004, el Tribunal Supremo de Justicia es un aparato estrictamente al servicio del presidente Chávez. Se hizo a través de una ley que viola toda forma constitucional y todo principio del constitucionalismo moderno. El poder electoral, que en Venezuela es poder, en Venezuela consideramos que existen 5 poderes, además de los clásicos, de los 3 clásicos, está el poder electoral y el poder ciudadano. El poder electoral ha sido una de las grandes herramientas que ha tenido el presidente Chávez para manipular el acontecer político nacional. Porque el Consejo Nacional Electoral, que es nuestro tribunal electoral, está compuesto por 5 miembros, de los cuales hoy son 4 oficialistas, ex militantes del partido de gobierno, aun cuando la Constitución establece prohibición expresa de que los miembros de ese Tribunal Constitucional profesen alguna preferencia política o militen en algún partido político. En nuestro Consejo Nacional Electoral, está el Partido Socialista Unido de Venezuela en la rectoría. Ahora, a través del Consejo Nacional Electoral se logró establecer una matriz de opinión que ha sido de las más dañinas para la democracia venezolana, y es la percepción de que el voto no es efectivo, de que el voto no sirve, de que van a conocer tu voto, si van a conocer por quién votaste, de que van a tomar represalia contra ti a partir de tu elección en el voto, y de que el presidente tiene la posibilidad real de manipular elecciones en Venezuela. ¿Qué efecto ha generado esto en la política venezolana? ¿Qué efecto generó? Yo creo que es un problema que hemos empezado a superar y en el cual hemos avanzado bastante. Buena parte de la población opositora por muchos años se abstuvo de participar en procesos electorales. Entonces, una cosa que era mayoría, o sea, el presidente Chávez tenía mayoría, pero la abstención de la ciudadanía opositora logró que él alcanzara unas mayorías tremendas que nunca ha tenido y que no han sido un reflejo real
unas mayorías electorales tremendas que no han sido un reflejo real de la proporción de la sociedad venezolana. O sea, el punto clave del sistema electoral venezolano y de la manipulación electoral de este régimen ha sido hacernos creer que no funciona. Hacernos creer que no funciona. Evidentemente el Consejo Nacional y el proceso electoral venezolano tiene 1001 fallas y existen fraudes electorales en Venezuela. Pero aún con fraudes electorales en Venezuela de muchísimos órdenes, como el que acabamos de ver para la elección de diputados en la Asamblea Nacional, María Corina es una de nuestras diputadas, una de nuestras mejores diputadas a la Asamblea Nacional, nosotros con mayor número de votos, con 52% de los votos, obtuvimos muchísimos menos diputados. Somos 67 diputados o tenemos 67 diputados en la oposición y tienen 98 diputados en el chavismo, aun que nosotros somos mayoría. Eso fue posible gracias a la modificación legal que permitió cambiar, perfecto, ya tengo cinco, a la manipulación legal que permitió cambiar los colegios electorales. Hay otro poder, voy a saltarme el ciudadano, pero hay otro poder que juega en Venezuela, que es tan poderoso como el que más, y es el poder a la sombra, ¿no? Hoy existe en nuestro país, ya existen en Venezuela narcoestados. O sea, parte de nuestro territorio está gobernado o fuertemente influido por el narcotráfico. Tenemos en nuestros sectores fronterizos una fuerte influencia de la guerrilla colombiana, lo que representa por supuesto un problema de seguridad de Estado para nosotros. Dentro de los cuerpos de seguridad de Venezuela hay importantes sistemas de mafias, ¿no? Operando sobre todo en el caso del narcotráfico, y tenemos, bueno, puse aquí algún ejemplo, lo que ha sido denominado el cartel de los soles. En Venezuela, como en muchas partes, los generales están identificados con soles en sus charreteras. Bueno, esto es un cartel que se presume integra a varios cientos de generales y oficiales de la Fuerza Armada, y desde el poder están permitiendo que Venezuela se convierta en un gran sitio de tránsito y ahora también de producción de estupefacientes. En la Comunidad Europea, la Oficina para Antidrogas de la Unión Europea, no recuerdo exactamente el nombre, el año pasado determinó que más de la mitad de la cocaína que había ingresado al territorio de la Unión el año pasado había pasado por Venezuela. Imagínense ustedes el gravísimo entramado de intereses que genera ese gran tránsito de drogas por un territorio de un país pequeño como es Venezuela, y pueden ustedes sacar sus propias deducciones cómo eso está alterando la composición política de nuestro país. Vamos a pasar a la siguiente. Libertades civiles, que es el tema que más me interesa. Bueno, durante el gobierno del presidente Chávez ha habido un fuerte cuestionamiento de la libertad de expresión. Se han cerrado canales de televisión tan importantes como el más importante, Radio Caracas Televisión, y el más antiguo del país. Pero además se han cerrado cerca de 40 emisoras de radio, entre ellas el circuito nacional más grande, que era el circuito nacional Belfort. Tenemos una situación con presos políticos que nos ha acompañado ya por varios años, y quiero traerle dos mensajes especiales para los brasileros. Uno, por favor, si en algo necesitamos ayuda, es en el apoyo humanitario a los presos políticos y a la situación terrible que se vive en las cárceles venezolanas, al castigo de la discriminación que sufren los que hoy están presos por causa política en Venezuela. Otro mecanismo es la inhabilitación política, lo cual ha sido, a través de la Contraloría, una de las cosas que ha permitido mantener un juego bajo el control de Chávez, porque la Contraloría General de la República se ha dado la tarea de inhabilitar ciertos candidatos para que no puedan competir en las elecciones. ¿Quiénes son susceptibles de esas inhabilitaciones? Al que Chávez le provoque. Hay un caso emblemático que es el caso de Leopoldo López, pero mañana puede ser cualquier otro, ¿no? Y esa es una de las herramientas mediante las cuales se restringen las libertades civiles en Venezuela. Discriminación política, hay un caso tremendo que constituye un delito de lesa humanidad, que es el caso de la lista Tascón, en el cual más de 3.400.000 personas, corrígeme la cifra, eso, ¿no? Más de 3.400.000 personas entraron en una lista y fueron excluidos de la administración pública. Han tenido serias restricciones para ingresar y obtener trabajos vinculados con el Estado, y han sido perseguidos por su orientación política. Eso es un delito, eso es una actitud o un hecho constitutivo de un delito de lesa humanidad. Y finalmente, el derecho a la protesta. Ya Manuela les mostraba algunas de las cifras del aumento de las protestas en Venezuela, pero conforme han aumentado las protestas, han aumentado las formas y la cantidad de la represión. Tenemos hoy
Bueno, la utilización de gases estrictamente prohibidos por la Carta Interamericana de Derechos Humanos para la represión de manifestaciones. Tenemos la utilización del Poder Judicial para la criminalización de la protesta y una forma terrible de criminalización de la protesta, que es la potenciación de grupos paramilitares que son los que hoy reprimen las protestas. Ya hoy no los reprime la Guardia Nacional o el Ejército, porque saben las implicaciones internacionales que eso tiene, razón por la cual han promovido la creación de grupos paramilitares, de grupos irregularmente armados al servicio de la revolución para reprimir las protestas democráticas. Siguiente y última. Contexto internacional, Brasil. Chávez en el mundo. Chávez en el mundo ocupa gran centimetraje en prensa escrita y muchos minutos de televisión, radio e internet. Sin embargo, Chávez en el mundo tiene una influencia bastante mínima. O sea, en el mundo están pasando otras cosas. O sea, comparado con un país como Brasil, por más que Venezuela se empeñe en ser noticia por payaso, comparado con un país como Brasil o como Chile, más pequeño que nosotros, la verdad es que estamos teniendo una importancia internacional bastante mínima. La influencia internacional que en los primeros años Chávez había ido amasando en América Latina se debilita sostenidamente conforme se va determinando que el sistema es una farsa. Ahora, ¿qué poder le queda a Chávez y por qué? ¿Y qué papel juega Brasil en ese poder? Brasil con España son los dos grandes legitimadores internacionales del presidente Chávez. El único puente de Chávez con la izquierda moderada es Brasil y España. De manera que para nosotros es una tragedia la actitud que toma el gobierno brasilero en sus relaciones con Venezuela. Nosotros no esperamos, por supuesto, que un país hermano como Brasil rompa relaciones con Venezuela. Nunca lo desearíamos y nunca lo apoyaríamos. Tampoco esperamos que Brasil se inmole por Venezuela. Entendemos los grandes intereses económicos y comerciales que juegan entre los dos países. Y lo entendemos, ¿no? Digamos, lo lamentable es que nuestro presidente no vele por nuestros intereses, ¿no? Esperamos que algún día tengamos uno que sí vele por los nuestros. Pero lo que no entendemos es cómo la realpolitik se excede a un apoyo político en el contexto internacional cada vez que se les es posible. O sea, el gobierno del presidente Lula, el expresidente Lula, tanto como el gobierno de la presidenta Rousseff, y con todo respeto, ha legitimado en espacios internacionales la actuación del presidente Chávez, incluso frente a casos muy críticos de represión y de represión de las libertades públicas. Quiero dejarles esto como reflexión y con todo respeto por la gran admiración que sentimos por Brasil y porque estamos conscientes del rol fundamental que Brasil tiene para la América Latina y que la va a seguir teniendo y que ojalá lo tenga cada vez más, ¿no? O sea, de alguna manera Brasil hoy representa la esperanza de crecimiento y de desarrollo para muchos latinoamericanos. El discurso del sur es un discurso de integración del sur. Esa integración no podrá ser posible en tanto haya políticas exteriores en nuestros países que estén alejados de la coyuntura partidista de quien esté en el poder. En la medida en que nuestra política exterior esté vinculada al partido de gobierno, no podrá haber integración duradera en América Latina. Porque conforme cambie de gobierno, cambiará también las relaciones. En tanto seamos serios en nuestras relaciones exteriores, pues tendremos una verdadera integración en el sur. Eso no estará en el discurso, sino que se verá reflejado tanto en relaciones diplomáticas, en intercambios culturales, en intercambios comerciales y en muchas otras cosas. Y finalmente, Venezuela y el Mercosur, ojalá algún día Venezuela pueda ingresar en el Mercosur, porque eso seguramente significará que Venezuela cumplirá las normas democráticas para estar dentro del Mercosur. Y quiero dejar esto muy claro, porque nuestra intención es que Venezuela no solamente se integre al Mercosur, sino que pueda tener una participación muy activa y cada vez nos beneficiemos más de los mercados comunes con América Latina en general. Sin embargo, evidentemente en este momento el apoyo de un régimen como el venezolano es algo que atenta contra las libertades de todos nosotros. Final, conclusión, ya me vas a matar, es el último, te lo juro. Vamos a ver. Mensaje del populismo. Chávez está allí porque es populista. Y como muchos populistas, ha entendido muy bien los dolores históricos del pueblo de Venezuela, ha entendido muy bien por qué estamos en donde estamos, pero ha planteado exactamente lo que los empeora y no lo que los soluciona. Es decir, es un médico que ha hecho un diagnóstico extraordinario, pero que se equivocó tremendamente en la medicina para la cura.
Y ese mensaje que ha entendido Chávez, o esa situación, esa realidad que ha entendido el presidente Chávez, es la situación de resentimiento que deja en toda América Latina las inequidades, las desigualdades y la falta de oportunidades, y eso le ha permitido aproximarse a la pobreza de una forma maniquea, manipulando la pobreza para utilizarla en pro del poder y no para lograr una superación real de la pobreza, que es el gran reto de la América Latina. Y en un país como Venezuela, eso lo ha hecho diciendo que con la distribución equitativa de la renta petrolera es suficiente para que los venezolanos no seamos pobres. Cosa que es tremendamente falsa, porque si no produces, no puedes repartir, y eso es algo que cualquier persona con sentido común que tenga una bodega o que tenga un abasto debe entender. En el caso venezolano, nuestro presidente no lo entiende. Nosotros los venezolanos tenemos la cultura y desde pequeños nos dicen que somos un país rico, no lo somos un país pobre, potencialmente rico. Es decir, que puede llegar a convertirse en un país rico. Y a eso le apostamos. Por eso es que esta generación de jóvenes que nos ha tocado vivir en unas condiciones terribles, que yo tenía 14 años cuando el presidente Chávez llegó al poder, que nos ha tocado vivir una Venezuela totalmente enfrentada, que nos ha tocado ser humillados y ofendidos por defender posiciones políticas distintas, que muchos de nosotros hemos pagado un precio familiar altísimo por hacer oposición a este gobierno, y que de alguna manera hemos vivido en una sociedad en la que ni siquiera el crédito es parte de la vida cotidiana para un joven, ¿no? Muchísimo menos el respeto a los derechos humanos. Bueno, nosotros nos metimos en política porque no tuvimos otra. Cuando nos preguntan en los países desarrollados y en los países en donde la juventud es apática, nos preguntan qué hicieron para que los jóvenes participaran. Bueno, evidentemente se han hecho cosas, pero sobre todo lo que se ha hecho es vivir una realidad muy terrible, y frente a la cual no hemos tenido otra opción que dar un paso al frente. Y siempre que Venezuela ha estado en situaciones como la que hoy vive, ha dado un paso al frente. Este movimiento estudiantil y este movimiento juvenil es el mismo que en la guerra de la independencia se enfrentó a los españoles por la libertad de Venezuela, es el mismo que en el año 28 salió de las universidades para enfrentar la dictadura más larga que ha tenido nuestro país, la de Juan Vicente Gómez, es el mismo que en el año 58 dio el primer paso para el establecimiento del periodo más largo de democracia civil que ha tenido nuestro país, y es el mismo que durante este periodo seguirá dando la cara hasta que seamos libres y democráticos. Los jóvenes en Venezuela estamos convencidos de que si hacemos nuestro trabajo, cuando tengamos 70 años vamos a poder decir que dejamos un país mejor del que recibimos. Y nuestra oferta para Brasil, nuestra oferta para todos los latinoamericanos y nuestra oferta para todos ustedes es que en muy poco tiempo, con el favor de Dios, de aquí al año 2012, vamos a poder invitarlos a una Venezuela democrática para las inversiones, para el intercambio. Entonces también tendremos al expresidente de asesor, si lo acepta, para que nos diga cómo se hace una transición hacia un gobierno de oportunidades. En el año 2012 vamos a ganar. Venezuela ya no es esa misma Venezuela de hace 5 o 6 años, en la cual no había alternativa ni liderazgo opositor. Hoy los liderazgos opositores empiezan a renovarse, sí hay gente joven, sí hay gente talentosa, sí hay gente que puede hacerlo mejor, y hay muchos, millones de venezolanos que podemos llevar a nuestro país a ser un país del primer mundo. Así que por supuesto que vamos a ganar, tenemos fe, tenemos confianza y muchas ganas de trabajar. Muchas gracias.